Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy le ha tocado el turno a una deliciosa receta de repollo. En este canal ya tenemos varias, pero esta es diferente. Recuerda que siempre hacemos recetas de alimentos que conseguimos de nuestra huerta o jardín. Así aprovechamos todo lo que nuestra huerta nos regala sin que se desperdicie o eche a perder nada. Además, al final de la receta te voy a mostrar cómo hacer una deliciosa salsa de acompañamiento a este plato. Así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Vamos a comenzar con el vídeo de hoy, pero antes quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Comenzamos por quitar las hojas de fuera o pelar un repollo entero. Ahora le vamos a quitar el tallo con la ayuda de un cuchillo un poco afilado. Mirad las imágenes. Poco a poco, con cuidado. Cuando se lo hayamos quitado, daremos la vuelta a nuestro repollo para proceder a cortar. Ojo, que es muy importante seguir las instrucciones que os doy en este vídeo y realizar los cortes de esta manera. En principio vamos a dividir el repollo en 4 trozos. Ahí los tenemos, primero por la mitad y luego otra vez por la mitad. Luego cada trozo en 2, de forma que tengamos 8 trozos. ¿Veis las imágenes? Ya veis la forma triangular que tiene cada trozo. Una vez de que tengamos realizados todos los cortes, procederemos a sacarlos con cuidado y nos daremos cuenta de que son como una especie de rebanada que tienen pliegues que se pueden enrollar. El siguiente ingrediente que vamos a necesitar para el vídeo de hoy lo veremos enseguida. ¿Veis las imágenes? Cómo vamos quitando cada capa con cuidado, cada una de las 8 capas. Ahí lo veis. Las dejamos reservadas aparte. Eso es. Y ahora vamos a por el siguiente ingrediente. ¿Veis qué maravilla? Esto es lo que nos ha quedado. Todo en forma de triángulos que se pueden rizar. El siguiente ingrediente que vamos a necesitar para el vídeo de hoy son 4 papas o patatas, nos va a dar lo mismo. Las vamos a pelar, las vamos a lavar y dividir cada una en 4 trozos. Ahí las tenemos. Para continuar vamos a necesitar una olla o cazuela un poco grande. Introduciremos dentro los trozos de las patatas o papas y las cubriremos con agua. Colocaremos una tapa y ahora la pondremos al fuego hasta que se cuezan. Otro ingrediente que necesitaremos para la receta de hoy es el bulgur. Se trata de un alimento elaborado a partir del trigo. En esta ocasión vamos a necesitar 1,5 tazas de bulgur, que vienen a ser 225 gramos. Lo colocaremos en una cazuela y le añadiremos 300 mililitros de agua. Pondremos una tapa y lo cocinaremos a fuego lento hasta que el agua se evapore. Importante que sea a fuego lento. Ahora necesitaremos una cebolla. La vamos a pelar y partiremos en trozos lo más pequeñitos posibles. Ahí estamos. Vamos partiendo primero un trozo y luego el otro. Bien, el siguiente utensilio de cocina que necesitaremos será una sartén. En ella la colocaremos al fuego y encima le echaremos una cucharada sopera de mantequilla. Cuando la mantequilla se haya derretido, incorporaremos la cebolla picadita y revolveremos bien. Dejaremos en el fuego hasta que la cebolla se dore. Vamos dando vueltas y cuando ya se haya dorado, pues la retiraremos del fuego. Como las patatas ya se han cocido,
les retiramos el agua y colocamos en un bol. Ahora las vamos a aplastar. Ya las tenemos. Y les vamos a añadir el bulgur que ya está cocinado. Bien, seguidamente añadiremos la cebolla. Ahí va. Y para terminar, pues una cucharadita de sal, de menta, pimienta negra o las especies que tú prefieras. Yo he puesto las que te he dicho, pero si tú prefieres cambiar alguna por otra, las que sueles utilizar normalmente te van a ir muy bien. Y cuando hayamos incorporado las especias, vamos a mezclarlo todo muy bien. Ahí tenemos las imágenes. Estamos incorporando una, otra. Revolvemos todo bien. Y cuando ya esté todo bien mezclado, vamos a añadir 4 cucharadas de harina. Ahí están. Pondremos 4. Y vamos a mezclarlo todo bien. En esta ocasión lo vamos a mezclar con las manos, porque ya va a estar un poquito más espeso. Cuando la masa no se pega a la mano, significa que ya tiene la consistencia. Ya veréis las imágenes. Mirad, así. Cuando notas ahí que ya no se te pega, ya está la consistencia que necesitamos. Eso es. Entonces dejaremos la masa por un momento y ahora vamos a necesitar una cazuela grande que llenaremos de agua y pondremos a hervir en el fuego. Cuando esté hirviendo, vamos a echar un trozo de pan en el agua hirviendo y seguidamente iremos colocando con cuidado los racimos de repollo en el agua hirviendo, o sea, esos triángulos que hemos ido cortando de repollo. Dejaremos hervir durante 3 minutos y pasado este tiempo vamos a dar la vuelta al otro lado y volveremos a dejar hervir por el otro lado unos 3 minutos. Y luego lo sacamos con cuidado y retiramos de ese agua hirviendo y lo colocaremos en otro bol con agua fría. Haremos esta misma operación con todos los trozos de repollo, es decir, los pondremos a hervir por un lado, luego por el otro y luego los sacaremos a un recipiente con agua fría. Ya veis las imágenes, ¿no? Ahora ha llegado el momento de la verdad. Vamos a colocar sobre una tabla de madera las hojas de col y les colocaremos en la parte más arriba una cucharada de masa que previamente hemos dado una forma de croqueta alargada con las manos. Ahora comenzamos a enrollar la hoja con la masa dentro. ¿Veis las imágenes? Nos va a quedar así, como un bocadillito. Es importante que las esquinas queden bien cerradas. Y haremos esta operación con todas las hojas de repollo hasta que se nos termine el contenido del bol. Bueno, las hojas restantes las colocaremos en el fondo de una olla o cazuela grande y cubriremos el fondo con ellas. Y encima iremos colocando los rollitos de repollo. Cuando hayamos colocado todos, ya veis que nos sale una gran cantidad, ¿no? Bueno, pues cuando tengamos todos dentro de esa cazuela, espolvorearemos una cucharadita de sal sobre ellos. Ahí están. Ahora echamos la sal y seguido 200 mililitros de agua. Además de esto, vamos a hacer un truqui, vamos a poner unos trocitos de mantequilla encima, que le da un sabor muy rico, muy sabroso. ¿Veis? Así, unos trocitos así, pues 4 o 5, unos cuantos. Y para terminar, cubriremos con hojas, otra vez de repollo, que nos hayan sobrado. Lo mismo que hemos puesto abajo, pues vamos a colocar en la parte de arriba. Lo pondremos al fuego lento por espacio de 45 minutos de cocción, acordaros de poner la tapa. Y pasado ese tiempo lo vamos a retirar del fuego. Dejaremos reposar durante 30 minutos sin abrir la tapa. Y como te he dicho al principio del vídeo y mientras esperamos, pues vamos a preparar una rica salsa de acompañamiento a este plato. Para la salsa vamos a necesitar una cucharada de mantequilla
que colocaremos sobre una sartén al fuego para que se vaya derritiendo, y seguidamente añadiremos una cucharada de pasta de tomate y vamos a freír las dos cosas. Lo vamos a revolver, lo cocinamos un par de minutos sin parar de revolver y luego cuando esté ya lo sacamos del fuego. Volvemos a por nuestro repollo que ya ha reposado, levantamos la tapa, retiramos las hojas de arriba y los bonitos bocaditos de col los vamos a colocar en una fuente, con cuidado de que no se nos rompan. Ahora vamos a necesitar un nuevo ingrediente y se trata del yogur natural, que lo vamos a verter sobre los bocadillitos. ¿Veis? Este es el truqui, y la salsa que hemos hecho, que la vamos seguidamente, también echaremos por encima nuestra salsa, que le da un toque increíble. ¿Ya veis las imágenes? Bueno, pues este es nuestro delicioso plato de hoy. ¿Veis qué maravilla? Bueno amigos, espero que os haya gustado esta receta y que os animéis a hacerla. Decidme desde qué país nos estáis viendo, si conocías esta receta, si te vas a animar a hacerla y si la has hecho ya, pues dime el resultado que has obtenido. Si les ha gustado a todos, es increíble. Gracias por compartir con tus amigos y gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.